Hola a todas y todos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a la primera clase de repaso de la unidad 2, donde vamos a ver en la primera parte las generalidades de neuronas y glías, en cuanto, por ejemplo, a su estructura, los tipos de neuronas, tipos de glías, etc. Y posteriormente, en el segundo bloque, vamos a ver ya la parte más funcional, donde vamos a ver las propiedades eléctricas de la membrana, los potenciales de acción, potenciales de reposo, etc. El sistema nervioso es el centro que regula y coordina las funciones vitales del organismo, que además permite que éste pueda interactuar con el medio en el cual se encuentra para mantener la homeostasis. Se trata de una completa red de componentes que se encargan de recibir estímulos y de almacenar y procesar la información sensorial interna y externa, para poder coordinar las respuestas adecuadas para cada estímulo correspondiente. Los componentes del sistema nervioso se pueden clasificar estructuralmente en dos subdivisiones: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se compone del encéfalo, que a su vez se forma por el cerebro y el tallo o tronco encefálico, y la médula o cordón espinal, que se subdivide en varias regiones. Estos componentes actúan como los centros de mando e integración del sistema nervioso. Se encargan de interpretar la información sensitiva que reciben del medio que nos rodea o del interior del organismo mediante el sistema nervioso periférico, y emiten instrucciones de acuerdo a las condiciones del momento y a posibles experiencias pasadas. Por otro lado, el sistema nervioso periférico es la porción del sistema nervioso que se encuentra fuera del sistema nervioso central. Esto quiere decir que se compone de los nervios que se originan desde el encéfalo y la médula hacia la periferia del cuerpo. Existen 31 pares de nervios espinales que transmiten información desde y hacia la médula espinal, y 12 pares de nervios craneales que transportan impulsos desde y hacia el encéfalo. Estos nervios actúan como cables de comunicación que unen todas las partes del organismo, transportando los impulsos o la información desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central y del sistema nervioso central hacia las glándulas o los músculos efectores. Además, el sistema nervioso periférico puede clasificarse funcionalmente como en una división sensitiva o aferente, o en una división motora o eferente. La división sensitiva consiste de fibras nerviosas que forman nervios, los cuales transportan impulsos desde receptores sensoriales que se encuentran en distintas partes del organismo hacia el sistema nervioso central. Esta división es la que mantiene el sistema nervioso central informado de todo lo que ocurre tanto dentro como fuera del organismo. La división motora o eferente es la que transporta impulsos desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores, es decir, son los que efectúan una respuesta. Estos son principalmente los músculos y las glándulas. La división motora puede subdividirse aún más en somática y autónoma, siendo la parte somática la responsable del control consciente o voluntario de los músculos. Por esto también se le denomina sistema nervioso voluntario, aunque hay algunas acciones que no son controladas voluntariamente, como por ejemplo los reflejos. Por otro lado, la parte autónoma es la que regula funciones involuntarias o automáticas, como por ejemplo la actividad de bombeo, ¿cierto?, de contracción del músculo cardíaco en el corazón. A esta parte autónoma también se le denomina sistema nervioso involuntario, y se compone del sistema nervioso simpático y parasimpático, los cuales usualmente causan efectos contrarios de regulación, es decir, si uno estimula una acción, el otro inhibe esa acción. Recordemos que todas estas subdivisiones que acabo de mencionar se utilizan solo por conveniencia, para hacer más fácil el estudio del sistema nervioso, ya que en realidad este funciona como una sola unidad coordinada, tanto estructural como funcionalmente. El tejido que forma el sistema nervioso se compone principalmente de dos tipos de células:
las neuronas y las células de soporte o glías. Las neuronas son las encargadas de recibir estímulos, producir y conducir impulsos electroquímicos llamados potenciales de acción, transmitiendo de este modo la información a otras neuronas u órganos efectores. Por otro lado, las células de soporte, que también se llaman neuroglias o glías, se encargan de proteger a las neuronas y de apoyarlas en su función. Estos dos tipos celulares, o estos distintos tipos celulares en realidad, trabajan en conjunto para velar por el correcto funcionamiento del sistema nervioso tanto central como periférico. Vamos a comenzar a ver estos componentes del tejido nervioso con las neuronas, que, como ya mencioné anteriormente, son las células excitables del sistema nervioso. Estas van a recibir estímulos y van a producir y transmitir potenciales de acción a otras neuronas u órganos efectores, como ya mencioné anteriormente. De modo general, las neuronas se componen de tres partes: un cuerpo celular llamado soma y dos tipos de proyecciones, el axón y las dendritas. El soma es el centro metabólico de la neurona. En su citoplasma contiene todos los organelos normales que encontraríamos en cualquier célula, como un núcleo, mitocondrias, etc., excepto centriolos, ya que estos organelos son utilizados para la división mitótica y las neuronas no realizan división mitótica, por lo tanto no los necesitan. Otra característica de las neuronas es que poseen abundante retículo endoplasmático rugoso, que a veces en neuronas se agrupa formando los cuerpos de Nissl. Las dendritas corresponden a las prolongaciones neuronales que reciben los estímulos entrantes en forma de señales eléctricas, desde otras neuronas o desde el ambiente, y los transmiten hacia el soma. Las neuronas pueden tener cientos de dendritas y se aprecian como ramificaciones de un árbol. De hecho, su nombre, dendrita, viene de la palabra griega dendron, que significa árbol. Las dendritas poseen además pequeñas extensiones que se llaman espinas dendríticas, las cuales forman la sinapsis con otras neuronas. Al estimularse, las dendritas van a generar pequeñas corrientes eléctricas que se van a dirigir hacia el cuerpo neuronal transmitiendo la información. Respecto del axón, cada neurona posee un solo axón, el cual se extiende y proyecta desde un área cónica que se llama cono axonal, que es la zona donde principalmente se generan los potenciales de acción. Usualmente los axones tienen un diámetro constante, sin embargo su longitud puede variar desde unos pocos milímetros a incluso más de 1 metro. Hacia sus extremos, los axones pueden producir hasta 200 prolongaciones, llamadas colaterales, y cada una de estas se puede, a su vez, dividir y ramificar aún más para hacer sinapsis con muchas otras neuronas. Las ramificaciones en los extremos finales de estos axones y de estas prolongaciones se llaman terminales axónicas. Las terminales axónicas contienen cientos de vesículas que están llenas de neurotransmisores, que van a ser las moléculas que nos sirven para la sinapsis química, que van a ver posteriormente. Cuando se genera un impulso nervioso, este se dirige desde el cono axonal hasta las terminales axónicas y esto va a producir la exocitosis de las vesículas. Entonces, la liberación de estas vesículas, que van a su vez a liberar los neurotransmisores que contienen al espacio extracelular. En el contexto de una sinapsis, este espacio extracelular, que va a estar justo entre los terminales axónicos, que se va a considerar el terminal presináptico o el componente presináptico, va a estar este espacio sináptico al cual se van a liberar estos neurotransmisores y va a estar el componente postsináptico, que va a ser o las dendritas de otra neurona o puede ser el tejido efector, un músculo o una glándula. Entonces, esta neurona, al liberar las vesículas, va a liberar los neurotransmisores que van a difundir por el espacio sináptico y van a llegar al componente postsináptico, donde va a ir a efectuar una acción. Estas son principalmente las partes, de manera bien general, las partes de una neurona.
Todas las células del cuerpo tienen un citoesqueleto, que recordemos es un sistema de proteínas y fibras que se encargan de mantener la estructura de la célula a la vez que le permiten cambiar su forma si así la célula lo requiere. En las neuronas, el citoesqueleto es de vital importancia. Está formado por filamentos de actina o microfilamentos, que son los que permiten la formación y remodelación de la neurona, principalmente en las dendritas y en el extremo del axón, donde el cono de crecimiento axonal se remodela para formar los terminales axónicos. También están los neurofilamentos o filamentos intermedios que le dan un soporte mecánico a la célula, formando una especie de andamio flexible que le va a ayudar a soportar presiones externas. Y los microtúbulos, que están formados por la proteína tubulina y participan en la mantención de la forma de la neurona, y en el axón cumplen una función muy importante porque se encargan principalmente de formar verdaderas carreteras en las cuales ocurre el transporte axonal. El transporte axonal consiste de mecanismos que llevan distintos elementos o cargos desde el soma hacia los terminales axónicos y viceversa. Hay dos tipos de transporte principales, que son el transporte anterógrado y el transporte retrógrado. El transporte anterógrado se va a referir al transporte de proteínas, organelos, por ejemplo mitocondrias, y vesículas de neurotransmisores desde el soma hacia los terminales axónicos, y es mediado por una proteína que se llama quinesina o que también se le puede encontrar como cinesina dependiendo del material que estemos revisando. Por otro lado, el transporte retrógrado es el que lleva restos de organelos, vesículas de membrana plasmática reciclada o sustancias que han sido endocitadas desde los terminales axónicos al soma. Estos mecanismos de transporte también ocurren entre el soma y las dendritas y funcionan del mismo modo. Desde el soma hacia los extremos de las dendritas se llama transporte anterógrado y principalmente va a llevar proteínas y receptores que participan de la sinapsis, y el transporte retrógrado lleva vesículas, restos de membrana o sustancias endocitadas desde las dendritas hacia el soma. Las neuronas pueden clasificarse según su estructura o según su funcionalidad. La clasificación estructural se basa principalmente en el número de proyecciones que se emiten desde el soma de una neurona, y podemos encontrar neuronas multipolares que poseen un axón y varias dendritas. Por ejemplo, las neuronas motoras encargadas de inervar los músculos son neuronas multipolares y son el tipo estructural más frecuente y es el tipo de neurona que uno siempre dibuja o que siempre muestra en una clase. Por otro lado, también tenemos las neuronas bipolares que poseen dos prolongaciones, un axón y una dendrita, que se ramifican en sus extremos. Este tipo de neuronas son poco frecuentes y se encuentran principalmente en la retina o en la nariz, donde participan del procesamiento de los estímulos relacionados al sentido de la vista o el olfato. También están las neuronas pseudo-unipolares, que tienen una prolongación corta que se bifurca o ramifica como una T para generar dos prolongaciones más largas. Estas ramificaciones funcionan como un solo axón, donde una de las prolongaciones se va a dirigir hacia el sistema nervioso central y la otra se va a dirigir hacia la periferia, donde van a generar proyecciones tipo dendritas que van a funcionar como receptores sensoriales. Entonces, estos receptores van a recibir un estímulo sensorial, van a generar un impulso nervioso que será transmitido hasta el sistema nervioso central. Por otro lado, la clasificación estructural se basa en la dirección en la cual se conducen los potenciales de acción. De este modo, encontramos neuronas aferentes y eferentes. Las neuronas aferentes transmiten los potenciales de acción hacia el sistema nervioso central, mientras que las neuronas eferentes llevan los potenciales de acción desde el sistema nervioso central hacia el tejido efector, que puede ser, como ya hemos mencionado anteriormente, un músculo o una glándula. Entonces, por ejemplo, una neurona sensorial recibe un estímulo,
lo transforma a un impulso nervioso y lo transmite hasta el sistema nervioso central, que puede ser la médula o el encéfalo. En el sistema nervioso central va a hacer sinapsis con una interneurona que se va a encargar de integrar la información que está recibiendo para generar una respuesta adecuada. Esta respuesta va a ser transmitida en forma nuevamente de impulso nervioso a una neurona eferente, que puede ser, por ejemplo, una neurona motora, que va a transmitir este impulso nervioso desde la médula o el cerebro hasta el tejido efector, por ejemplo, un músculo, que va a llevar a cabo la respuesta que sea necesaria. Ahora vamos a repasar brevemente las células de soporte, también llamadas neuroglias o simplemente glías. Este término, glías o neuroglias, incluye a varios tipos de células que sirven de soporte, aislamiento y protección para las neuronas, además de cumplir otras funciones específicas según cada tipo de glía. En el sistema nervioso central encontramos los astrocitos, las microglias, los ependimocitos y los oligodendrocitos. Y en el sistema nervioso periférico encontramos a las células satélite y las células de Schwann. Los astrocitos son las glías más abundantes y tienen forma estrellada, de hecho astro viene de estrella por su forma, la cual emite numerosas prolongaciones. Estas se extienden y ensanchan en sus extremos terminales para formar unas especies de pies terminales que cubren la superficie de los capilares y vasos sanguíneos y de las neuronas, formando una estructura de soporte para estos elementos. Los astrocitos cumplen varias funciones. Por ejemplo, promover la formación de la barrera hematoencefálica, que va a regular el paso de sustancias desde la sangre hacia el tejido nervioso del encéfalo y la médula, previniendo la exposición de las neuronas que se encuentran en estos lugares a agentes tóxicos que pudiesen encontrarse en la sangre, y a la vez permitiendo el intercambio de nutrientes y de productos de desecho entre las neuronas y la sangre. Además, los astrocitos también secretan sustancias que promueven el desarrollo de la sinapsis y regulan la actividad sináptica, ya que ayudan en la reabsorción y reciclaje de neurotransmisores. Por ejemplo, cuando se produce la exocitosis de las vesículas sinápticas neuronales que mencioné anteriormente, se van a liberar los neurotransmisores al espacio sináptico y van a ir a ejercer su función en la célula postsináptica. Pero también va a haber una cantidad de neurotransmisores que no va a ir a la célula postsináptica y no se va a utilizar en la sinapsis. Y estos van a ser reabsorbidos y reciclados por los astrocitos, que los van a degradar y van a pasar los productos de degradación a las neuronas nuevamente para que los utilicen para volver a sintetizar más neurotransmisores. Por otro lado, las microglias son células en forma de araña que están encargadas de la respuesta inmune en el sistema nervioso central, ya que cuando ocurre un proceso inflamatorio, por ejemplo, en respuesta a algún agente que está generando daño, las microglias se activan, se vuelven fagocíticas y se dirigen al sitio del daño, donde van a encargarse de fagocitar el tejido necrótico o dañado. Pueden fagocitar también microorganismos y otras sustancias. Los ependimocitos son células que pueden tener forma cilíndrica o cuboidea y que presentan unas prolongaciones llamadas cilios en su extremo apical. Estas células forman una capa que recubre las cavidades de los ventrículos cerebrales y el canal central del cordón espinal, y se encargan de formar una especie de colchón protector del tejido nervioso y de producir y movilizar el líquido cerebroespinal, o también llamado líquido cefalorraquídeo, que fluye entre los ventrículos cerebrales. Entonces estas células los van a producir y mediante los cilios que tienen en sus extremos apicales van a generar el movimiento de este líquido. Por último, los oligodendrocitos son células cuyo citoplasma forma extensiones que envuelven a los axones de las neuronas del sistema nervioso central. Cada proyección da varias vueltas sobre una porción de axón,
formando de este modo las vainas de mielina en el sistema nervioso central, que vamos a ver más adelante son recubrimientos grasos que van a aislar eléctricamente los axones, permitiendo de este modo que la conducción del impulso nervioso sea más rápida, lo cual, como repito, lo vamos a ver más adelante. Cada oligodendrocito puede emitir varias prolongaciones que se pueden enrollar sobre axones de distintas neuronas. Esas eran las glías del sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico podemos encontrar las células de Schwann, que van a ser las encargadas de formar las vainas de mielina en los axones que se encuentran en el sistema nervioso periférico. Sin embargo, esto lo hacen de forma distinta a los oligodendrocitos, ya que en este caso la célula entera va a enrollarse alrededor de un axón, mientras que, como vimos anteriormente, los oligodendrocitos emiten proyecciones que van a ser los que se van a enrollar. También están las células satélites, que van a rodear los somas de las neuronas periféricas para brindarles apoyo en cuanto a soporte y nutrición, además de protegerlas frente a agentes que pudieran ser altamente dañinos. Por ejemplo, cuando hay exposición a metales pesados como mercurio o plomo, las células satélites van a encargarse de absorber la mayor cantidad de estos elementos posible para prevenir que lleguen hasta la neurona. Entonces, todos estos tipos de glías se asocian a neuronas que ya sea que estén en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico, y trabajan en conjunto para cuidar y mantener la función neuronal y de este modo mantener de manera correcta la función del sistema nervioso. Como mencioné anteriormente, tanto las células de Schwann como los oligodendrocitos participan de la formación de las vainas de mielina que recubren a los axones. Las vainas de mielina son un material graso de color blanquecino similar a la cera, que protege y aísla eléctricamente a las fibras nerviosas, aumentando la velocidad de la transmisión del impulso nervioso, como vamos a ver más adelante. En los axones mielinizados, las células de Schwann o las proyecciones de los oligodendrocitos se enrollan alrededor de un segmento de axón muchas veces para formar un recubrimiento de membranas que van a estar muy apretadas entre sí y que son ricas en fosfolípidos. De ahí que sea un material graso. Y además contienen muy poco citoplasma entre ellas. Las vainas de mielina no son continuas, sino que dejan espacios entre ellas que se llaman los nodos de Rambier, que miden alrededor de 2 a 3 micras de longitud. Los nodos de Rambier van a ser importantes para la conducción del impulso nervioso, que se verá más adelante. En contraste, los axones no mielinizados en realidad no es que no tengan nada de mielina, sino que no están envueltos en varias capas de ella que formen vainas de mielina. En lugar de eso, los axones se ubican en invaginaciones de las células de Schwann, de la membrana de las células de Schwann en realidad, o de los oligodendrocitos. Entonces la membrana plasmática de estas células va a rodear a los axones, pero no se va a enrollar sobre ellos, sino que más bien como que los va a abrazar. En este caso, la célula de Schwann o el oligodendrocito va a cumplir un rol principalmente protector de estos axones, en vez de un rol que sea relevante para la conducción nerviosa, como lo que sí ocurre en los axones mielinizados. Ahora que ya repasamos la organización del sistema nervioso, las generalidades de neuronas y las glías, vamos a comenzar a repasar algunos conceptos relacionados a las propiedades eléctricas de la membrana neuronal, como los potenciales de membrana, los potenciales de acción, el impulso nervioso, entre otras. Así que yo les recomiendo que pausen esta grabación, se tomen un descanso y posteriormente vuelvan a ver el segundo bloque de esta clase. Antes de que entremos de lleno a ver lo que es la funcionalidad neuronal y las propiedades eléctricas de la membrana neuronal, es importante que recordemos información sobre los canales iónicos, ya que estos son participantes fundamentales de los procesos que veremos más adelante.
Los canales iónicos son proteínas que atraviesan la membrana de las células, es decir, que son proteínas transmembrana, cuya función principal es permitir el paso de iones a favor de su gradiente electroquímico. Esto quiere decir, desde un lugar donde se encuentren más concentrados hacia un lugar donde se encuentren menos concentrados. El paso de los iones ocurre a través de un poro central que funciona como un camino o una vía por la cual los iones van a pasar desde un compartimento a otro. Por ejemplo, desde el compartimento extracelular al intracelular o viceversa, dependiendo claramente del gradiente de concentración. Los canales iónicos tienen algunas características estructurales particulares, como por ejemplo, cada canal tiene un filtro de selectividad, el cual permite, como su nombre indica, seleccionar qué iones pueden atravesar el canal. Y esta selectividad va a basarse tanto en el tamaño del canal, que va a permitir el paso de iones de mayor o de menor tamaño, como de su carga. Esto quiere decir que existen canales aniónicos, es decir, que están cargados negativamente, que van a permitir el paso de iones cargados positivamente, es decir, cationes, a través de ellos, pero no de aniones, porque los van a repeler, porque son de la misma carga, entonces los van a repeler. También van a haber canales catiónicos, que van a permitir el paso de aniones, pero no de cationes. Además, los canales iónicos poseen una especie de compuerta, la cual va a determinar si un canal está abierto o está cerrado. Si la compuerta no bloquea el poro, el canal iónico va a estar abierto y va a permitirse el paso de iones a favor del gradiente. Pero si la compuerta bloquea el poro, el canal va a estar cerrado y no se va a permitir el flujo de iones. Entonces, todo esto nos indica que los canales iónicos presentan permeabilidad selectiva. Esto quiere decir que gracias a su filtro de selectividad, cada canal permite preferentemente el paso de un solo tipo de ion por sobre los otros, lo cual les otorga especificidad. De este modo, podemos encontrar canales de sodio, canales que son de calcio, canales de potasio, etc. En la membrana de las neuronas y en la mayoría de las células del cuerpo existen distintos tipos de canales iónicos. Por ejemplo, existen canales iónicos tipo leak, también llamados de escape o de fuga, que son canales que se mantienen siempre abiertos, es decir, que a través de ellos hay un continuo flujo de iones a favor de su gradiente de concentración, y son responsables de mantener la permeabilidad a iones de la membrana cuando ésta no se encuentra estimulada, es decir, cuando está en reposo. Por ejemplo, podemos encontrar canales de escape de sodio, que, por gradiente de concentración, van a permitir el ingreso de sodio a la célula, ya que este ion se encuentra más concentrado en el líquido extracelular que en el intracelular. Y también podemos encontrar canales de escape de potasio, que en contraste a los de sodio van a permitir la salida de potasio desde la célula al medio extracelular, ya que el potasio se encuentra más concentrado al interior celular que en el exterior celular. También podemos encontrar canales iónicos que se abren o cierran dependiendo de estímulos específicos. Cuando estos canales se abren o cierran, van a alterar la permeabilidad de la membrana plasmática. Aquí podemos encontrar canales iónicos activados por voltaje, canales iónicos activados por ligando y también canales iónicos activados por señales intracelulares, como por ejemplo los canales iónicos activados por receptores acoplados a proteína G, que vamos a ver un poco más adelante. Los canales iónicos activados por voltaje se mantienen cerrados en la membrana plasmática hasta que ocurre un cambio en el voltaje de la membrana celular. Recordemos que en estado de reposo o no estimulado, la membrana de las neuronas se encuentra normalmente entre menos 70 y menos 90 milivolts. Y esto ocurre porque el interior de la célula está cargado negativamente respecto del exterior de la membrana. Cuando la célula se estimula,
se van a abrir y se van a cerrar canales iónicos. Y esta apertura y cierre de canales iónicos va a llevar al flujo de iones a través de la membrana, que va a alterar esta diferencia de cargas, por ende alterando el voltaje en el cual se encuentra la membrana, que va a llevar a que se activen los canales de voltaje, o sea, los canales iónicos activados por voltaje, perdón. Los canales iónicos activados por ligando son los cuales se abren o cierran por la unión de una molécula específica a un sitio receptor que se encuentra en el canal. Esta molécula específica puede ser un neurotransmisor, una hormona u otro tipo de molécula, la cual se va a unir a un sitio que va a estar ubicado en la porción extracelular del canal, lo cual va a llevar a que el poro del canal se abra o cierre y se permita o no el paso de iones a través de él. Por último, los canales iónicos activados por un receptor acoplado a proteína G pueden considerarse como canales iónicos que se activan por señales intracelulares, ya que su mecanismo de activación ocurre de la siguiente manera. Primero, una molécula, como un neurotransmisor, se va a unir a la proteína receptora acoplada a proteína G, que se encuentra en la membrana de la neurona. Esta unión va a gatillar la activación de la proteína G, que es una proteína formada por 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Al activarse la proteína G, su subunidad alfa puede dirigirse a realizar 2 acciones. Una que puede activar directamente el canal iónico para que se abra, y la otra es que puede ir a activar a una proteína efectora, de las cuales hay muchos tipos que van a irse viendo después en la materia. Y esta proteína efectora puede producir o activar un segundo mensajero que a su vez va a activar finalmente el canal iónico para que permita el paso de iones. De cualquier manera, la activación del canal iónico se produce por un mecanismo intracelular, porque se activa el receptor acoplado a proteína G y la subunidad alfa va intracelularmente a activar al receptor o a activar a la proteína efectora, que va nuevamente a activar otras moléculas intracelulares que van a ir a activar el canal iónico. Entonces, ahora que ya hemos repasado los canales iónicos, podemos empezar a hablar de algunas de las propiedades eléctricas de la neurona. Y empezaremos por el potencial de la membrana en reposo. Imaginemos que tomamos 2 electrodos y ubicamos uno en el exterior de la membrana plasmática y uno en el interior de la membrana plasmática. Si hiciésemos esto, seríamos capaces de medir una diferencia de potencial eléctrico o voltaje entre estos 2 electrodos. A esta diferencia de potencial eléctrico se le denomina potencial de membrana. En el caso del potencial de membrana en reposo, este corresponde a la diferencia de potencial que existe entre el interior y el exterior de la membrana neuronal cuando la neurona no está conduciendo impulsos, es decir, cuando está en un estado de reposo. Esta diferencia de potencial se mide respecto de un punto de referencia, que en este caso es el exterior de la membrana neuronal. Entonces, se establece que la superficie interior de la membrana de la neurona en reposo tiene una diferencia de menos 70 a menos 90 milivolts respecto del exterior de la membrana. Por lo tanto, ese es el potencial de reposo, que es menos 70 a menos 90 milivolts. Este potencial de membrana en reposo se mantiene porque en condiciones normales hay acumulación de cargas positivas en el exterior de la membrana, principalmente porque son aportadas por los iones sodio, y acumulación de cargas negativas al interior de la célula, que está dada por los aniones, que corresponden principalmente a las proteínas que se encuentran al interior de la célula. Si se produce movimiento de iones a través de la membrana celular, esto va a generar cambios en la diferencia de potencial entre el exterior y el interior de la membrana. Es decir, que se van a generar cambios en el potencial de membrana, que ya no va a ser menos 70 milivolts, sino que va a ser más o menos negativo.
Esto permite que además del potencial de reposo podamos identificar otros tipos de potencial de membrana. Por ejemplo, podemos encontrar los potenciales graduados, que son cambios en el voltaje que ocurren de forma localizada en un área de la membrana plasmática. Estos potenciales o cambios pueden ocurrir principalmente debido a que, por ejemplo, una molécula se unió a su receptor en la membrana y esto generó un flujo iónico. Los potenciales graduados pueden ser de depolarización o de hiperpolarización local, dependiendo del ion que se haya movilizado a través de la membrana plasmática. Por ejemplo, si se produjo apertura de algún canal de sodio, este ion de carga positiva va a ingresar a la célula siguiendo su gradiente de concentración y esto va a provocar que el interior de la membrana se vuelva menos negativo, es decir, que se va a acercar a cero, y esto se llama despolarización. Por otro lado, si se produjo apertura de un canal de potasio, este va a salir de la célula hacia el medio extracelular siguiendo su gradiente de concentración. Y esto va a causar que el interior de la membrana se vuelva más negativo, es decir, que se va a alejar aún más de cero. Y esto se llama hiperpolarización. Otra característica de los potenciales graduados es que su magnitud es variable y depende de la intensidad del estímulo, ya que esto va a determinar si se activan más o menos canales iónicos, lo cual a su vez determinará si hay más o menos flujo de iones a través de la membrana y por ende si la diferencia de potencial varía más o menos. Entonces, una característica relevante de este tipo de potencial, que son los potenciales graduados, es que aun cuando su magnitud es variable, estos potenciales no alcanzan el umbral necesario para que este cambio en el potencial de membrana se pueda transmitir a lo largo del axón, como sí ocurriría con un potencial de acción que vamos a ver a continuación. Entonces, continuando con lo que estaba diciendo, el potencial de acción es un cambio rápido y transitorio del potencial de membrana de reposo, el cual cambia de menos 70 mV a aproximadamente más 30 mV. Esto quiere decir que es un cambio de gran magnitud. ¿Cómo ocurre esto? Primero, tenemos a la célula sin estimular, con su potencial de membrana en reposo a menos 70 mV. Luego llega un estímulo despolarizante que vuelve el potencial de membrana menos negativo. Este estímulo va a ser lo suficientemente potente para que se alcance el umbral de despolarización, que es el voltaje en el cual los canales de sodio activados por voltaje, que mencionamos anteriormente, se van a activar. Esto va a producir que ingrese rápidamente sodio a la célula, lo cual va a depolarizar aún más a la membrana, llevando su voltaje cada vez más hacia lo positivo. Hasta que llega un punto, que es el peak, ¿cierto?, de este gráfico, donde los canales de sodio van a empezar a cerrarse y en este momento van a empezar a abrirse los canales de potasio activados por voltaje, que son más lentos. La apertura de los canales de potasio va a causar que salga potasio hacia el medio extracelular. Por lo tanto, el interior de la célula va a empezar a volverse más negativo, es decir, empieza a repolarizarse. Como estos canales de potasio son más lentos, demoran más en cerrarse. Por lo tanto, aun cuando el potencial de membrana se repolariza, llega hasta menos 70, estos van a seguir abiertos y van a permitir que salga aún más potasio, lo que va a llevar a que la membrana se hiperpolarice porque se vuelve aún más negativa. Cuando los canales de potasio activados por voltaje se cierran, el potencial de membrana comienza a recuperarse o a volver a la normalidad, por así decirlo, por acción de los canales de escape que mencioné anteriormente. Entonces estos canales de escape van a permitir el flujo de iones constante que va a normalizar el potencial de la membrana celular, llevándolo nuevamente hasta el potencial de reposo de menos 70 mV. Los potenciales de acción ocurren de acuerdo a la ley del todo o nada, que indica que si el estímulo inicial genera un cambio en el potencial de membrana de una magnitud suficiente para superar el umbral,
todos los procesos posteriores que mencioné en el gráfico van a ocurrir sí o sí, sin detenerse y de forma constante, generando un potencial de acción. Por otro lado, si el estímulo genera un cambio débil en el potencial de membrana que no alcanza a superar el umbral, como por ejemplo un potencial graduado que no alcanza a superar el umbral, no van a ocurrir todos los eventos, por lo tanto no se genera un potencial de acción. Otra característica relevante del potencial de acción es que este proceso se repite varias veces a lo largo del axón de una neurona, lo que quiere decir que se propaga, generando el impulso nervioso. El impulso nervioso es la propagación del potencial de acción, es decir, la propagación de la secuencia de eventos que vimos en la diapositiva anterior, a lo largo de la membrana del axón y que se transmite mediante la sinapsis a otra neurona o a un tejido efector, como por ejemplo un músculo o una glándula. Pero ¿cómo ocurre la propagación del impulso nervioso en el axón de una neurona? Podemos imaginarnos la propagación de los potenciales de acción como lo que ocurre cuando ponemos muchas fichas de dominó en fila y las hacemos caer. La caída de una ficha de dominó gatilla la caída de la ficha siguiente en la fila, y así sucesivamente. En este ejemplo, la fila de dominós va a representar el axón, y cada ficha va a representar un potencial de acción individual. De este modo, podemos imaginarnos como un potencial de acción producido en un punto de la membrana neuronal va a estimular la generación del siguiente potencial de acción en un punto adyacente de la misma membrana celular. Normalmente, en una neurona, los potenciales de acción se producen en el cono axonal o en el segmento inicial del axón y se propagan en una dirección siguiendo la longitud del axón. La ubicación de donde se produce el siguiente potencial de acción varía dependiendo si es un axón mielinizado o no mielinizado. En un axón no mielinizado, el siguiente potencial de acción se produce en el segmento de membrana inmediatamente adyacente al lugar donde se generó el potencial de acción previo. Esto ocurre por los eventos que ocurren en el sitio activo. Recordemos que, debido a los eventos que ocurren en el potencial de acción, en la parte interna de la membrana se va a volver momentáneamente más positiva cuando se abren los canales de sodio voltaje dependientes. Esto va a provocar una corriente local, donde la zona activa, desde la zona activa, que es la zona donde está ocurriendo este potencial de acción, a la zona inactiva, que es la zona inmediatamente adyacente. En esta corriente local, las cargas positivas del sitio activo en el interior de la membrana van a fluir hacia las cargas negativas del sitio inactivo adyacente, y este flujo de corriente va a ser el estímulo que cause la despolarización hasta el umbral en esta zona adyacente, gatillando el potencial de acción, que va a tener el mismo efecto en la zona siguiente de la membrana y así sucesivamente. Este tipo de propagación del potencial de acción se llama conducción continua, porque se va propagando continuamente a lo largo de toda la membrana del axón. Por otro lado, en un axón mielinizado, el potencial de acción es conducido de un nodo de Ranvier a otro, mediante un proceso que se llama conducción saltatoria. En este tipo de conducción, las corrientes locales que se generan en la membrana de un nodo de Ranvier fluyen hasta el siguiente nodo, ya que las vainas de mielina actúan como un agente aislante eléctrico, entonces van a impedir que la propagación sea continua y van a forzar el flujo de las corrientes locales de un nodo a otro nodo. De este modo, pareciese que los potenciales de acción saltasen de un nodo de Ranvier al siguiente, de ahí viene el nombre de conducción saltatoria, donde van produciendo potenciales de acción que se van propagando de nodo a nodo. Este tipo de propagación, la conducción saltatoria, es más rápida que la conducción continua, porque los potenciales de acción se van generando rápidamente en cada nodo de Ranvier, en lugar de irse propagando
por cada zona de la membrana a lo largo de todo el axón. Otros factores que afectan la velocidad de conducción de estos impulsos nerviosos son el grosor de la vaina de mielina y el diámetro del axón. En palabras simples, los axones que poseen vainas de mielina más gruesas conducen los potenciales de acción más velozmente que los que se encuentran menos mielinizados. Respecto del diámetro del axón, los axones de mayor diámetro conducen los potenciales de acción más rápidamente debido a que, si hay mayor diámetro, hay una mayor superficie, en la cual podemos encontrar más cantidad de canales de sodio que se van a abrir durante la despolarización, lo cual va a llevar a que haya una corriente local de mayor magnitud que va a estimular más rápidamente las zonas de la membrana adyacente para que éstas vayan produciendo sus propios potenciales de acción y así sucesivamente se propague el impulso nervioso. Bueno, y ahora, ¿cómo se transmiten los potenciales de acción de una neurona a otra neurona o de una neurona a una célula efectora? Mediante la sinapsis. La sinapsis se define como una unión intercelular especializada que permite la transmisión de información de una célula a otra. Existen dos modos de transmisión de información, uno eléctrico, que corresponde a las sinapsis eléctricas, y mediante un transmisor químico, que es un neurotransmisor, que corresponde a las sinapsis químicas. A continuación voy a explicar básicamente en qué consisten estos tipos de sinapsis, ya que van a ser vistos más a profundidad más adelante en su siguiente clase. La sinapsis eléctrica ocurre principalmente en el músculo cardíaco y en algunos tipos de músculo liso, y se basan en que permiten el flujo de la corriente de una célula excitable, que puede ser una neurona o una célula muscular, a otra, mediante uniones especializadas entre las células que se llaman uniones comunicantes o gap junction. Este tipo de conducción es muy rápida y permite que las células de los tejidos musculares cardíacos o liso que correspondan se activen simultáneamente, asegurando su contracción coordinada. A nosotros en este curso nos va a importar más las sinapsis químicas, las cuales son las más comunes. En ellas existe un componente presináptico que corresponde a la membrana de la célula neuronal presináptica, que es la que transmite la información, y un componente postsináptico que corresponde a la membrana celular de la neurona o de la célula del tejido efector que recibe la información. Entre estos componentes se encuentra el espacio sináptico, que también se le llama hendidura sináptica. En este tipo de sinapsis, la información es transmitida mediante los neurotransmisores que son liberados desde el terminal presináptico, difunden por el espacio sináptico y llegan al terminal postsináptico, donde van a unirse a sus receptores que son específicos, lo cual va a generar un efecto en la membrana postsináptica. La secuencia de acontecimientos de una sinapsis química ocurre de la siguiente manera. El potencial de acción que se viene propagando por la membrana de la neurona presináptica va a provocar que se abran unos canales iónicos dependientes de voltaje en la membrana celular que son permeables a calcio, el cual, por su gradiente de concentración, va a ingresar a la célula. La entrada de calcio a la célula va a generar la exocitosis de las vesículas sinápticas que contienen los neurotransmisores, liberando de este modo los neurotransmisores hacia el espacio sináptico, donde van a difundir y van a llegar a unirse a sus receptores en la membrana de la célula postsináptica. Y esto va a producir un cambio en el potencial de membrana de esta célula postsináptica. Este cambio en el potencial de membrana de la célula postsináptica puede ser inhibidor o excitador, y esto va a depender del tipo de neurotransmisor que se haya liberado desde el terminal presináptico. Si el neurotransmisor es excitador, va a provocar la despolarización de la membrana celular, propagando así el potencial de acción. Si el neurotransmisor es inhibidor, se va a producir la hiperpolarización de la membrana celular postsináptica, y esto va a impedir que se pueda generar un potencial de acción, ya que se está llevando el voltaje de la membrana más hacia lo negativo.
Estos son los modos en que se transmite la información de una célula a otra célula. Van a ver estos mecanismos más en profundidad, principalmente la sinapsis química, en su próxima clase.